Y muy buenos días. Gracias por quienes están conectados, donde vamos a conversar un poquitito eh, qué es lo que es estos programas de especialización tributaria que son diplomados. Vamos a conversar primeramente del diploma en Planificación y Gestión Tributaria. Dicho sea de paso, este es el programa de especialización en tributaria más antiguo que existe en Chile. Su primera versión fue en el año 1983 y salvo un periodo de la pandemia, si no me equivoco, fue el único año en el cual no se dictó este programa. Es la base del postítulo y el postítulo la base del magíster. Por lo tanto, este diplomado fue el primer especialización en materia tributaria de nuestro país. ¿Cuál es el objetivo específico, el propósito de este programa? Este programa se orienta hacia la capacitación y perfeccionamiento en el ámbito de los estudios tributarios a los profesionales y prácticos en el área contable. Prácticos, concepto que nosotros hemos querido mantener desde el tiempo del siglo pasado para demostrar el origen de nuestro programa, sin perjuicio que siempre la materia está actualizada de áreas contables, económicas, jurídicas de las empresas públicas y privadas. Este les permitirá conocer, analizar y evaluar el fenómeno impositivo en su generación, aplicación y efecto en la empresa y en la economía nacional. Esa es la visión que tiene este programa, que la idea es que se conozca el fenómeno tributario. El fenómeno tributario es un concepto que hemos tratado de acuñar por mucho tiempo, que es la aplicación del derecho tributario en la empresa, cuáles son los efectos que genera en el flujo, en el patrimonio. Esa es como la visión general. Ahora, los objetivos específicos es proporcionar una visión general del fenómeno impositivo, fenómeno tributario, fenómeno impositivo de forma tal que los participantes logren identificar las principales contingencias tributarias que se generan en las empresas. Esto es lo que yo les planteaba. Está la normativa tributaria, está la ley, hay una interpretación administrativa, una circular, otro aterrizaje a nivel de oficios, eso lo aplica la empresa. ¿Qué contingencias puede generar? Puede generar el no hacer ese fenómeno impositivo o al hacerlo, ¿qué efectos puede tener? Puede tener una carga tributaria excesiva, puede ser una ineficiencia en el cumplimiento de la obligación tributaria, puede ser la imposición de un cambio esta imposición puede generar un cambio en la estructura del negocio. Eso es lo que es importante siempre tener presente y a eso es lo que va. Promover la correcta aplicación práctica de las principales leyes impositivas y las normas financiero-tributarias impartidas por los organismos fiscalizadores. Eso es, en el fondo, el cumplimiento tributario. Aplicar correctamente, cumplir realmente la obligación tributaria. Capacitar a profesionales y prácticos que trabajen en materias impositivas en la defensa tributaria de los contribuyentes. Sin perjuicio que no vamos a ser litigantes, pero sí poder saber qué conductas puede tener el contribuyente cuando hay una acción fiscalizadora que quizás quiera algún trastorno, un estrés en las conductas de los contribuyentes, ya sea específicamente algo que merezca un reclamo, una revisión de acción fiscalizadora, por ejemplo, eh, o una reposición administrativa voluntaria, una RAF, saber cuáles son los procedimientos que hay que seguir al tema y también prepararse para un reclamo propiamente tal, ya entablar un juicio tributario, que lamentablemente un juicio tributario, bueno, hasta ciertos montos sí, pero superando esos montos tienen que ser realizados por abogados, pero cuando es menos se puede hacer a nivel de contribuyente, pero es importante saber ese tema, la capacidad del proceso general de reclamo. Eh, Analizar las principales estructuras jurídicas que adoptan las empresas y sus dueños y la influencia de la variable tributaria de estas, llegando a optimizar los sistemas de determinación de los impuestos y franquicias tributarias vigentes. Eso también es importante saber porque los negocios, la estructura de un negocio puede de alguna u otra manera afectar una tributación. Una economía de opción puede ser aprovechada si yo adopto un negocio a través de una figura y no, y eso es importante también tenerlo claro. ¿Cuáles son los cursos, módulos, como le llaman algunos, de nuestro diploma? Me esperan un poquitito. Tengo un problema técnico acá que quiero solucionar de inmediato. Denme un segundo, por favor.
Y ahora sí, disculpen, qué bochorno, tenía un problema, me había equivocado de archivo, era otro, pero este es el correcto. Ya, no se notó. ¿Cuáles son los cursos de nuestro diploma? Principalmente son cinco. Partimos el año, este es un diplomado que es largo, partimos con primer código tributario, primer curso que es impartido por dos profesores, la profesora María Celeste Angulo y don Misael Morales, dos abogados que tuvieron sus orígenes en el servicio de impuesto interno y ahora están en el mundo privado, conocen la situación front office y back office, como yo les digo, atendiendo al contribuyente y presentándose como contribuyente. Conocen el procedimiento de fiscalización en ambos puntos de vista. Y el proceso de reclamación lo conocen tanto como personas que reciben el reclamo o quienes establecen el reclamo. Es bastante importante en ese sentido. IVA, impuesto a la renta primera categoría, tributación de las personas físicas y planificación tributaria. Vamos a ver qué tiene principalmente cada curso. El primer curso, como les digo, código tributario, partimos con las primeras sesiones con una parte teórica que es entender qué es la obligación tributaria. Y es sumamente importante entender estos conceptos, obligación tributaria, hecho grabado, porque es un diploma que pese a ser operativo, aplicado, no es un magíster, magíster ahí sí que hay un desarrollo más teórico, pero no por ser aplicado hay que desconocer los conceptos. Eso es muy importante. Este es un curso de especialización impartido por una universidad, no por una oficina de capacitación, sino un diplomado impartido por una universidad que imparte el conocimiento como tiene que ser. Y el conocimiento, pese que pueda ser aplicado, tiene un sustento teórico que es importante desarrollar. Y el concepto de obligación tributaria es fundamental para entender el cumplimiento tributario. Porque cuando no estamos realizando la obligación tributaria, no nace el hecho grabado. Y por lo tanto es importante saber esos parámetros, ese criterio, ese raciocinio para poder entender lo que viene a continuación. Después tenemos los procedimientos administrativos ante el Servicio de Impuesto Interno. Toda la vida del contribuyente, el ciclo, el inicio de actividades, proceso de actualización de información, los procesos de fiscalización, término de giro. El juicio tributario. El juicio tributario se ve, como ya les mencioné, para tener una claro conocimiento cuáles son los recursos que puede colocar un contribuyente cuando tiene una disputa con el Servicio de Impuesto Interno, lo cual no significa que el Servicio de Impuesto Interno sea malo, sino que dentro del ejercicio de la potestad tributaria pueden haber algunos roces y el contribuyente tiene herramientas para poder afrontar esta situación. Tenemos la RAF, revisión de la acción, reposición administrativa voluntaria, que es antes de ingresar a un juicio tributario, antes de hacer un reclamo, ante una liquidación, por ejemplo, yo puedo hacer esta reposición, vuélveme a revisar lo que hiciste, chequea con otra persona el trabajo que hizo este fiscalizador y podemos llegar a algún tipo de solución. También podemos ver que el fiscalizador se le pasó la mano en algunas cosas, no actuó correctamente o cometió errores evidentes y ahí podemos interponer una revisión de acción fiscalizadora, la famosa RAF, en la cual se presenta y se pide también que se revise cómo funcionó, lucubró el funcionario dentro de un marco notamente objetivo. Existen otros recursos de revisión jerárquico, que también se ven en este curso. Y ahí entramos al juicio probablemente tal, donde se le pide a un juez independiente del Poder Fiscalizador que evalúe alguna disputa con el organismo fiscalizador. Y donde es sumamente importante el juicio tributario es la discusión de la elusión tributaria. La ilusión tributaria es un concepto muy importante que desarrollamos mucho en este tema, que es teórico-práctico. Siempre digo que esto es teórico-práctico porque es la discusión del concepto de ilusión lo que se ventila ante tribunales. Según nuestro ordenamiento jurídico, la ilusión, que es no incurrir en un hecho grabado o disminuir la base imponible, también postergar el pago de impuestos, a través de conductas simuladas o de abuso del derecho. Simuladas es cuando mentimos para no incurrir en el hecho grabado, porque la ilusión es hacer actividades expresas y conscientes
antes de realizar la actividad con el ánimo de no tipificar a lo menos un elemento de la obligación tributaria, concepto que ya, como dijimos, puede ser teórico, pero tiene acá un importante fundamento práctico. Por lo tanto, yo tengo que conocer la obligación tributaria. Si yo no tipifico lo menos un elemento de la obligación tributaria, no doy nacimiento al hecho grabado, por lo tanto no pago impuestos, no cumplo el imperativo tributario. Pero si yo me organizo para hacer eso mintiendo o adoptando situaciones jurídicas que no son mías, por ejemplo, yo me visto de pyme para aprovechar el régimen pyme, pero no soy pyme porque adulteré o oculté, manipulé el nivel de ventas, de ingresos, ahí he cometido no un delito, sino una ilusión. Y la ilusión es, se le pide al juez que lo determine y obliga al contribuyente a pagar el impuesto que debería haber pagado sin esta maquinación. Yo siempre he dicho no es delito, pero tiene las penas del infierno, que vas a hacer lo mismo con delito. Es más, a los asesores que incurrieron que impulsaron o apoyaron al contribuyente en este acto elusivo, se le también tienen multas. Ahora, el problema está que, dado ese enfoque, tenemos que las personas van a hacer las cosas de su buena intención, porque nadie conscientemente va a mentir. Ahora, si alguien miente, bueno, tiene que asumir la culpa y lo hace. De hecho, realmente me han tocado muchas planificaciones tributarias que en realidad están sustento una mentira. Eso no son planificaciones, son efectivamente simulaciones y no se pueden realizar. Pero cuando uno lucubrado, ha reflexionado, ha dicho, esto no es una mentira, estoy adoptando una figura que yo me merezco. Es una economía de adopción, es una planificación tributaria, no estoy mintiendo. Y si estoy convencido, amerita ir al juicio. Y ahí amerita ir al juicio para discutir este concepto. Y ahora tenemos fallos, la discusión de la ilusión hace 20 años atrás, hace más, el siglo pasado, todo el concepto de ilusión con el famoso fallo de la Bahía Inglesa, eh, era un acto de astucia. La ilusión se consideraba como astucia. Después, con la ley 20.780 que se incorpora en la norma general antilusiva en nuestro código tributario, salen estos dos conceptos, pero quedan ahí en el aire. Quedan en el aire, no se sabe realmente cómo aplicarlo. Se decía que el Servicio de Impuesto Interno tenía miedo de irse a un juicio porque los abogados privados eran más hábiles que los de impuesto interno. Sale el año antepasado el primer fallo a favor del Servicio de Impuesto Interno. Entonces los abogados no eran tan malos del Servicio de Impuesto Interno. Aunque algunos dicen que el fallo es un poquito débil, pero ya van en segunda instancia y se ha ido ratificando el criterio, donde hay una simulación. Y ahí es interesante, y eso es lo que nosotros en el curso se discute. Se discute a nivel operativo, porque obviamente la discusión ya más teórica se hace en el magíster, pero eso en el nivel operativo, hasta donde el gestor del fenómeno tributario de la empresa puede participar entregando los antecedentes. Eso es la discusión del primer curso de código. En el segundo curso de IVA, desarrollamos el impuesto al valor agregado, concentrándonos bastante en el concepto de hecho grabado. Una vez una persona me dijo que cómo era posible que en un diplomado hablaran de hecho grabado. Obvio que tenemos que hablar de hecho grabado, porque si usted no sabe lo que es el hecho grabado, puede incurrir en no pagar impuestos o pagar impuestos indebidamente. Y el conocimiento del hecho grabado es sumamente importante porque también hay argumentos para decir que caí en el hecho grabado o no caí en el hecho grabado. Y tenemos tres hechos grabados ventas, hechos grabados básicos servicios, hechos grabados especiales. Y ahí hay temas bastante interesantes porque, bueno, los elementos del hecho grabado básico venta, convención de dominio sobre bienes comparables muebles o inmuebles, realizado por un vendedor con ánimo a título oneroso y dentro del territorio, es como fácil, ¿no es cierto? Pero, ¿qué se entiende por territorio? El bien está acá, pero ¿qué pasa si es un avión? ¿Dónde está el servicio? O vendo un barco, pero el barco está en otro país. A eso hay que entrar a analizarlo. Entonces ya no es tan práctico, sino hay una reflexión. Entonces yo puedo reflexionar por un fenómeno práctico. Y ahí es donde está el diplomado en la Universidad de Santiago, que siempre tiene el razonamiento para fundamentar cuándo tenemos o no tenemos un hecho grabado, con todos estos elementos.
Hecho grabado básico servicios, servicios que cambió hace como 2 años, cambió el concepto. Antiguamente tenía un juego bien simpático que decía, son servicios todas las actividades vinculadas con lo que está señalado en el artículo 20, número 3 y 4 de la ley de impuesto a la renta, entonces nos vamos para otro lado. Y en el número 3 de la ley de la renta, del artículo 20, decía, son actos de comercio. ¿Qué se entiende por acto de comercio? Chupaya, tenemos que ir al código de comercio, artículo 3 donde aparecen todas las actividades que son de comercio. Por lo tanto, era un tremendo desorden, una pelota, una ley que toma la pelota, se la pasa a otra, a la otra le pega un cabezazo, se lo pasa a otro término, otro cuerpo legal, y ahí termina confundiendo y no sabemos al final qué es lo que era servicio, si era servicio o no. Por ejemplo, el típico caso del corretaje de propiedades. Una persona natural que presta un servicio como corretaje naturales no está afecto a IVA, está afecto a impuesto único de honorarios, los complementarios. Pero si la persona se asocia con otro y realiza el mismo trabajo a través de una sociedad corretaje con oficina establecida, o perdón, o ese corredor tiene oficina establecida, pasa a ser afecto a IVA. Entonces, como decía un profesor que era de contabilidad, si yo vendo wipe, ok, no tengo IVA, pero si se moja el wipe, ¿tiene otra tributación? Era muy antiguo ese chiste. Entonces, hay toda una discusión, pero hoy día el hecho grabado básico servicios, alguna vez un profesor decía que es muy complicado, hay que eliminarlos, todos los servicios tienen que estar afectos a IVA. Ahora están todos afectos, todos están afectos, pero hay algunas exenciones. Si son las asesorías están exentas de IVA, no están afectadas, digamos, no están exentas, están no afectadas, siempre y cuando sean servicios personales o prestados por sociedades de profesionales. ¿Y qué se entiende por sociedades profesionales? Y ahí el Servicio de Impuesto Interno dio una definición media extraña, que es una sociedad en la cual participan socios, que pueden ser personas naturales, y si son sociedades de personas, tienen que ser sociedades profesionales también, que tengan profesiones afines. ¿Y qué se entiende por profesiones afines? Hay una interpretación del servicio que dice que puede haber un contador y al lado puede trabajar un químico farmacéutico que hizo un curso de IVA, de operación renta, y ya es un asesor tributario. Oh, Dios mío. Si fuera así, no, cerramos la cortina y no hacemos diplomado. Nada que ver. Bueno, todas esas son paradojas y reflexiones que son importantes hasta el momento de saber cómo estructurar el negocio, si soy o no soy afecto a IVA. Y si doy prestaciones de salud ambulatorias, ¿estoy afecto a IVA o no? Prestaciones de salud. Impuesto Interno interpretó que la salud es solamente de los humanos, por lo tanto los veterinarios quedaron fuera, tienen que pagar IVA. Y ambulatorio, que se entiende por ambulatorio. Todas esas discusiones son reflexiones que hay que tener y que son tratadas en este curso de IVA. ¿Y para qué decir después los hechos agravados especiales que están en el artículo octavo, que hoy día tenemos los de la letra A hasta la letra N, donde tenemos los impuestos digitales? Se paga impuesto por Internet. Todo este tema bastante interesante que también se analiza y se discute acá claramente. Después pasamos al primer curso de renta, impuesto a la renta de primera categoría. Tiene otro nombre, pero en realidad esto es para entender. Porque la ley de impuesto a la renta tiene un hecho grabado que es la generación de renta, que es un concepto muy amplio, que es todo ingreso, utilidad o beneficio generado por cosa o actividad y en general todo incremento de patrimonio devengado o percibido sin importar su naturaleza, origen o denominación. O sea, por lo tanto, hasta respirar pasa a ser renta. Como es tal así amplio, omnigravante, dice un fallo de la Corte Suprema contra Apelaciones de Santiago, el legislador por política tributaria, no tengo idea qué significa política tributaria, dejó algunos conceptos como ingresos no renta y están claramente definidos en el artículo 17 y el artículo 104. Y si son así, quedan ahí y no pagan ningún impuesto. ¿Y por qué? Porque, como dice el Manual de Consultas Tributarias del año 2001, es renta lo que la ley quiere que sea renta y es no renta lo que la ley quiere que no sea renta. Por lo tanto, capricho legislador. Si no está en ese ámbito, es renta. Y es renta sin importar el ánimo. Por lo tanto, incluso los actos ilícitos deberían pagar impuestos. Y esas rentas pueden ser generadas por el capital o por el trabajo. Si son del capital, son de primera categoría. Si son del trabajo, son de segunda categoría. Si son de capital, artículo 20, bienes raíces, capitales mobiliarios, ciertos sectores como la industria, el comercio, ciertas actividades como el procesamiento electrónico de datos, docencia, etcétera. Otras,
Artículo 20, número 5. Todo lo que no caiga en otro lado cae ahí, que serían, por ejemplo, las asesorías propiamente tal, la creación de páginas web, servicios de cobranza. Una norma especial, los premios de lotería tienen un impuesto especial de un 15% que es de retención. Todo esto es de primera categoría, impuesto a la renta primera categoría. Y algunos de estos, si están dentro del sistema semi-integrado, pagan un 27%, que quizás se lo bajen a un 23%, y el resto no paga 25%. Y acá tenemos las rentas del capital. Las rentas del capital, que son rentas generadas no por el esfuerzo físico e intelectual, sino que son generadas por el esfuerzo físico e intelectual por sobre la ocupación de capital. Y estos están en el artículo 42, que pueden ser del trabajo independiente, del trabajo dependiente. Y la diferencia de uno y otro es que tienen el vínculo subordinación y dependencia. Si tengo ese vínculo subordinación y dependencia, están afecto al impuesto único. Si no, antiguamente, el año 73, había acá un impuesto que fue derogado, una reforma de julio del 73, y se eliminó ese impuesto y ahora va al gran impuesto de nuestra legislación, que es el impuesto global complementario que grava todas las rentas que puedan haber, incluso las de primera categoría. Y acá está lo que se llama la integración del impuesto. Todo ese es el fenómeno a grandes rasgos de la ley de impuestos a la renta. Y esta parte que está acá de primera categoría es lo que se ve en el curso de impuesto a la renta de primera categoría. Y este que está acá es el curso que hace su servidor de tributación de las personas físicas. Pero este vínculo que está aquí es muy interesante porque es la integración del impuesto de primera categoría con los impuestos finales. Los impuestos finales, el impuesto global complementario o el impuesto adicional. Primera categoría, tenemos un contribuyente que genera, vamos a caricaturizar como que fuera una empresa, genera una renta líquida disponible, paga el impuesto a la renta de primera categoría. Se paga ese impuesto y va a arcas fiscales. Los dueños de esa empresa están afectos a los impuestos personales y hacen retiros, remesas o dividendos de esa utilidad que ya pagó un impuesto y van a sus impuestos finales, impuesto global complementario, primera categoría. Pero sería la misma base, la misma origen. Y esta es la integración, donde el impuesto de primera categoría se da como crédito en el impuesto global complementario, creando esta integración que para los contribuyentes acogidos a la letra A del artículo 14 semi-integrado porque no pueden aprovechar el 100%, sino que una parte. Pero aquí lo importante es que se grava fuertemente el consumo de la renta, no la inversión. Esa es la lógica, la filosofía. Esa discusión es lo que nosotros vemos en este curso de primera categoría. Se filosofa más en el magíster, el diplomado se aterriza más. Bueno, cuando usted hace un negocio de primera categoría puede tener renta afecta o renta efectiva o renta presunta. Si es renta efectiva puede ser 14A, 14D3, 14D8 transparencia tributaria, que tiene sus distintos bemoles, sus distintas características. Aquí no voy a entrar en mayor detalle, pero estas son las características que tienen los distintos regímenes. La renta, el régimen general, la PYME 14D3 y 14D8. Todo este fenómeno se esboza en el curso de tributación de primera categoría. Se hace la presentación, pero donde se ve fuertemente es en el curso de tributación de personas. En la tributación de personas nos vamos a lo que es los registros empresariales, donde se estudia el RAI, DEDAN, REX, SAC, todas esas cosas, porque es la vincula. En esos registros se controla el crédito, en esos registros se controla esto que es utilizado en la declaración de los socios. Y en ese curso, tributación de personas físicas, vemos global complementario e impuesto único al trabajo. Y ahí se ven todos estos bemoles, cómo afecta la tributación en los dueños del capital. El último curso de este diplomado de planificación tributaria se hace un cierre de todas las materias. Al hablar de planificación, aquí no es que se enseñen fórmulas mágicas, sino que se analizan casos de cómo se optimiza la carga tributaria considerando todo el material cognitivo, conceptual que ya se pasó. Por eso que se habla de la optimización tributaria. Sin embargo, también hay algunas materias que son nuevas, que las profundizamos o que las reforzamos o las pasamos en este curso.
el impuesto a las herencias. Ese impuesto a la herencia no se ve en ningún otro curso atrás, salvo acá se ve en una unidad, esencialmente aquí aterrizado a casos puntuales, y una introducción a la inversión chilena extranjero, que ahí se profundiza el impuesto adicional, porque el impuesto adicional también se ve en la tributación de las remesas de los dueños socios extranjeros de empresas chilenas. Acá se profundiza el impuesto adicional, se ve el artículo 59 con mayor detalle, todos sus numeritos, en esta parte, en este curso. ¿Quiénes son los profesores de este diplomado? Tenemos acá a doña Celeste Angulo y don Misael Morales, que hacen el curso de Código Tributario. Se reparten ahí las materias. Tenemos una nueva integrante en el equipo, la profesora Katia Villalobos Valenzuela, una profesional de mucha experiencia, perito contable, que se incorpora por este año en el diplomado, va a ver el curso de IVA. Ella es contadora de la UTEM, si no me equivoco, es magíster en planificación y gestión tributaria. Aquí todos los profesores, salvo María Celeste y otro profesor que voy a nombrar, y dos profesores que voy a nombrar más adelante, todos son egresados de nuestro magíster en planificación y gestión tributaria, ya sean abogados o sean contadores. Y Katia también es egresada de nuestro magíster. También es egresado don Miguel Ángel Cardinales, profesional que fue tesorero general de la República Regional y trabaja en empresas privadas hoy en día, que ve la tributación de empresas en la primera parte. Su servidor, profesor Pinto Perry, de tributación de personas físicas, lo que les mencioné, y el curso de planificación tributaria lo ve el abogado don Rodrigo Benítez, profesional ex socio de BDO, ahora trabaja en otra oficina particular y vinculada con empresas internacionales, y don Ricardo Barnier, abogado de lata experiencia, como gente muy importante en el mercado profesional. Ese es el ámbito, estos son nuestros profesores. Las clases son martes, miércoles y jueves, de 19 a 22 horas, 21 a 30 ya estamos cerrando en todo caso. Son presenciales, pero si hay interés en la postulación, gente que no quiera, no pueda participar porque son de regiones, vamos a ver la posibilidad de transmitirlas por Zoom. Ojo, es transmisión por Zoom, no es educación híbrida. Es una transmisión, la estrategia, el proceso de enseñanza-aprendizaje es presencial. Esa es la lógica de la enseñanza, pero vamos a ver la posibilidad de transmitirlo para que haya más gente interesada. Las clases son presenciales, acá en calle Cruz del Sur 77, en Las Condes, en la escuela, Metro Escuela Militar. El valor es de 3.500.000. Tenemos descuentos especiales para egresados y tienen que pagar una matrícula de 109.000 pesos. Ese es nuestro diplomado en planificación y gestión tributaria, que como les decía, es bastante el más antiguo, con más tradición. Vamos a hablar de otro postítulo, de otro diplomado, perdón, otro diplomado que también es más nuevo, obviamente obedece a otra lógica de los tiempos y que ha tenido buena repercusión en el mercado, que es el diplomado de precio de transferencia. No, este no es. Vamos a estar acá. Don Orlando Quesada, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenos días. Hola Germán, ¿cómo estás? Bien. Esperen un momentito que estoy abriendo un archivo y y se me traspapeló.
Ya lo encuentro. Deme un segundito. Aquí está. Ahí está. Vamos a hablar de los diplomados en precios de transferencia. Los precios de transferencia hoy en día es una sugerencia. Siempre se dice que la OCDE hace sugerencias para poder generar una coherencia y equidad en la tributación de los distintos países que tienen algún tipo de relaciones. Y obviamente lo estimulan para el mundo, pero lo hacen exigible para todos los países que son parte de esta organización. Organización que parte a fines de los 60, mediados de los 60, y de a poco se han ido incorporando y reúne a conjunto de países que tienen, que respetan, que consideran ciertos parámetros de calidad en sus transacciones. Esa es más o menos la definición más sencilla de lo que es la importancia de la OCDE. Y dentro de la OCDE establece este elemento de transparencia, que seamos transparentes en las relaciones entre los países exportadores de capital e importadores de capital y que también tienen algún tipo de relaciones comerciales. Entonces, es un logro, los precios de transferencia, desde mi punto de vista, es un logro de la objetividad que se ha planteado y que se ha traducido en un imperativo normativo que es importante atender. Es una norma, es un criterio internacional y que Chile lo adscribe, lo incorpora a su legislación. La figura más o menos es la siguiente, para que el concepto, porque siempre se habla de los precios de transferencia y te empiezan a hablar de matrices, de cálculos matemáticos o de mucha normativa. Es divertido. Cada vez que yo veo una presentación de precios de transferencia, si lo hace un abogado, habla un montón de normas, y si lo hace un ingeniero, habla un montón de fórmulas, ¿no? La Mm. esencia de lo que es precio de transferencia es que tenemos un país inversionista que realiza una transacción con una empresa subsidiaria, por ejemplo, Estados Unidos llega a Chile, con un pequeño margen, por ejemplo, con un pequeño margen, o con márgenes abultados, y que el país que recibe la inversión soporta la pérdida y la utilidad se la lleva el país inversionista. Esa es una figura muy típica que genera injusticia, porque manipulando los costos hace que la empresa en Chile, por ejemplo, tenga pérdida y de esa manera no paga impuestos en Chile, pero la utilidad la genero en el país de origen. Eso es una figura que genera una injusticia. Por eso que se habla de las normas que evitan esta situación, que evitan la erosión de las bases imponibles a los países que están generando la riqueza, el país sudamericano, por ejemplo, u otro país. Y a su vez también, si la empresa acá en Chile necesita plata y le pide recursos a su casa matriz, no hay problema, pero eso tiene un interés y ese interés tiene un 35%. Si me demuestras ciertas condiciones, lo puedo bajar un 4%. Entonces también es una lógica que en Chile se ha ido incorporando en nuestra legislación, castigando a aquellas empresas que no han hecho esto de la forma transparente. Y es por eso que al haber estos fenómenos de negociaciones eh, apañadas, la OCDE, como esta macroempresa, macroorganización que reúne a una serie de países, establece estos parámetros. Entonces, cuando los precios pactados por partes vinculadas difieren de los valores de mercado, se generan externalidades que afectan de manera negativa el bienestar de la sociedad de los países involucrados. Eso es lo que le preocupa a la OCDE. Usted puede hacer sus transacciones sin problema, pero tiene que evitar hacer transacciones a precios que no sean de mercado. Y el concepto de mercado pasa a tener una importancia fundamental, porque es el parámetro. Ok, tú vas a tener relación con tu empresa filial,
pero tienes que utilizar criterios amplios, el length que le hablan, que es el brazo extendido o la mitad del brazo. O sea, esa es la idea. Que tienes que ser transparente. Ya, pero ¿cómo mides el valor de mercado? Y ahí vienen una serie de requisitos. Entonces, la OCDE estableció hace mucho tiempo estas 15 acciones, las famosas BEPS, Base Erosion Profit Shifting, que son erosión en la base tributaria de las ventas, una cosa así es como la idea, donde se baja, se erosiona la base imponible en forma artificiosa, lo que yo les planteaba de que vendes acciones, le vendes productos a tu casa matriz y le das un margen muy alto y la empresa tiene pérdida, pero la utilidad la hace en tu país. Yo siempre he dicho que el artículo 31, número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta es la primera evidencia de precio de transferencia que hay en Chile. Y lo que más se ha hecho énfasis en la legislación son estas que están acá, las acciones 10, 8, 9 y 10, donde hablan de este tipo de los precios de transferencia cuando hay comercialización y cuando hay préstamos, cuando hay préstamos. Entonces, estos son criterios extranjeros que emanan de este organismo internacional y que serían aplicados en todos los países que están adscritos a la OCDE, que en Sudamérica tenemos a Chile, en el año 2010, 2019, si no me equivoco, ingresó Colombia y después ingresó Costa Rica. Y el resto de los países no, Bolivia, bueno, Perú, Argentina, Brasil, no están en la OCDE, pero participan en la generación de criterios. Lo divertido es que los argentinos están metidos en todos lados, pero no están en la OCDE. Están metidos en la OCDE apoyando y generando normas, pero no son aplicables en Argentina. Estos criterios son criterios que, eh, que los países los pueden adoptar o no adoptar. Y Chile los adoptó. El artículo número 12, el artículo 31, como les digo, desde mi punto de vista, es un precio de transferencia, pero lo que aquí expresamente se hizo con el artículo 41E fue la incorporación de procedimientos para evidenciar los márgenes con los cuales yo me estoy relacionando con mis casas matrices. Entonces están claramente las normas de relación y los métodos para fijar estos precios de transferencia, que son métodos matemáticos que requieren muchas bases de datos, porque yo tengo una base de datos para decir, mira, mi precio está dentro de la norma, está dentro del precio de venta, el costo del margen está acá, y hay otros detalles más que son esencialmente cálculos matemáticos que para prestar servicios de precio de transferencia hay que tener base de datos. Y la base de datos más barata vale $12.000, y dicho sea de paso. Entonces, si alguien dice, yo quiero prestar servicios de precio de transferencia para apoyar a las empresas en su declaración, ok, pero tienes que tener un capital de 12 millones de pesos. Dicho sea. Entonces, esas cosas conversamos en el diplomado. Se hace un estudio de los precios de transferencia y también hay unos procedimientos que se hacen hoy día ante impuesto interno donde uno le presenta esto y el impuesto interno lo valida. Se hacen ajustes, todo un tema para evidenciar objetivamente que mis precios están dentro de mercado. Como les digo, siempre se hace comúnmente una correlación de métodos cuadrados, cuadrados múltiples, perdón, se hace una nube, se ve la tendencia y mi precio está dentro de este rango. Si de repente me salgo del rango, puedo justificar de algunas maneras. Todo eso son normas que se aplican y que también hay un proceso de reclamación si se han aplicado impuesto interno, se le pasó la mano, algún cálculo. Y también se han presentado muchos informes, me acuerdo que hace como 2 años atrás, o el año pasado creo que fue, Impuesto Interno llamó a varios asesores para decirle, oye, chiquillos, ya organicémonos, me están llegando muchas declaraciones juradas, están todas observadas, están haciendo mal la pega. Porque yo presento esta información y es muy sensible para el país porque el Servicio de Impuesto Interno toma esos datos y se los presenta a la OCDE. Entonces, si los datos están malos, quedamos re mal ante la OCDE. Entonces, por eso Impuesto Interno pone tanto énfasis en esto y pasa multas que son bastante grandes. Nuestro diploma está dividido en 6 módulos: aspectos generales sobre el precio de transferencia,
lineamientos internacionales sobre precio de transferencia, eh, operaciones vinculadas, método de precio de transferencia. Aquí está el método matemático, procedimiento amistoso de resolución de controversia, que serían las reclamaciones, y algunos ejercicios, módulos de ejercicios prácticos. Este diplomado surgió en la pandemia y fue una oferta que me hizo la profesora Evelyn Arancibia y don Felipe Flores, que trabajaban en impuesto interno ese tiempo, Felipe, y me presentaron un cuerpo de profesores. Hay una modificación ahí, pero principalmente les quiero manifestar que son todos profesores profesionales, son todos profesionales, socios de empresas auditoras, chilenos y extranjeros. Tenemos profesores argentinos, mexicanos, parece que peruanos también, no me acuerdo bien, pero esto demuestra que como estas clases son online, eh, tienen la gracia de que ustedes se conectan y profesores que están en otros países les dan la experiencia de esos países y también demuestran la actualización de las disposiciones que vienen de la OCDE y que después son obviamente el fundamento, la base para la aplicación de la normativa en Chile. Este es un diplomado online, eh, tiene un precio de 2.500.000 más la matrícula y las clases son lunes y miércoles de 19 a 22 horas. Y lo interesante que es, en otras versiones incluso hemos tenido alumnos de otros países. Hoy día está concentrado en otro país, sin perjuicio de que cualquier otra persona que esté viendo este video o se quiera conectar se puede matricular también. Pero lo importante acá es que tenemos profesores que son de otros países, no es tan solo la realidad chilena que estamos viendo. Eso sería, damas y caballeros. No sé si tienen alguna consulta que quieran colocar en el chat. Las clases partirían en mayo. Estamos en proceso de inscripción todavía, así que todavía están las puertas abiertas para que ustedes, si están interesados, puedan capacitarse en estos programas. Diplomado en Planificación y Gestión Tributaria, Diplomado en Precios de Transferencia, que dependen del Departamento de Contabilidad y Auditoría de nuestra Universidad de Santiago. Si no Muchas hay, no gracias. hay consultas por la atención prestada, muchas gracias. Don Orlando, gusto de verlo. Igualmente. Bien, Chao. muchas gracias.